damos la gracia al Señor y a ustedes también que siempre están ahí, dispuestos a escuchar una palabra de parte del Señor en este programa Jóvenes en Crecimiento y en esta su plataforma Escogido TV, esperando que el Señor trate con tu vida y haga de tu vida cosas diferentes. Así que en esta hora tenemos un invitado, nuestro hermano Denis, desde Quita Sueño de Jaina. Gloria al Señor. Él se presenta. Gloria al Señor. De verdad que agradecido de estar aquí al lado de nuestro hermano Antonio en esta plataforma Jóvenes en Crecimiento y Escogido TV. De verdad que podríamos decir que no había pasado por nuestra mente llegar hasta estos niveles, pero cuando el Señor dispone, las cosas llegan. Y para mí un verdadero honor, como había dicho mi hermano, mi nombre es Denis Alcántara. Nos congregamos en la Iglesia Pentecostal de Jesucristo de Rincón Alto. Mi pastor Vitar Alectine, allá estamos fungiendo como copastor y ayuda ahí en cada una de las cosas que se pueda para la gloria y la honra del Señor. Bueno, pues ya como hemos presentado a nuestro invitado y ustedes ya lo han reconocido, vamos también a presentarnos ante la presencia del Señor para que el Señor sea quien le dé el visto bueno a esto. Amén. Y Él sea que haga conforme a como Él quiera. Eterno Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, esta hora, Señor, este espacio que tú nos permites y este tiempo maravilloso. Esperamos que tú rompas cadenas, que quites todo obstáculo del camino, que venga allanando los rústicos, Dios amado, y tratando con la gente en estos tiempos de necesidades que hay, Señor, esperando que tú estés tocando, estés salvando y a la vez también estés libertando al cautivo. Padre, usa a nuestro siervo, nuestro hermano, Señor amado, Padre, para gloria de tu nombre y edificación, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el mensaje de la palabra del Señor, nuestro hermano Denis, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Dios. Bueno, en esta tarde o noche o por la mañana, aquellos que lo puedan ver, le damos gracias al Señor y vamos a estar trabajando bajo el tema creciendo en la palabra del Señor. Y para hablar de este tema, nosotros vamos a dirigirnos a la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a tener este texto aquí como base para el desarrollo de este tema maravilloso. Así que de una vez, sin más preámbulo, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Grande eres, Señor. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias. Mira, mi Rey, no la pedimos que las bendiga, Señor, porque son benditas. Amén. Pero que así las renueves como cada día, y como Señor, lo que tú nos has prometido. Que esta palabra sea viva y eficaz. Que esta palabra nos ayude a poder seguir hacia adelante, para exaltarte, para glorificarte y para hacer las cosas conforme a ti, Señor. Mira, me presento ante ti, ante el hermano y todo el que esté viendo esto. En el nombre de Jesús. Y reconociendo que no somos ni dignos ni merecedores de llevar tu palabra. Así es. Pero en esta hora, si tenemos la oportunidad, utilízanos como el canal para llevarla. Utilízanos como un vaso, Señor, para poder llevar y saciar la sed de aquellos que necesitan. Señor. Mira, mi Rey, te pedimos todas estas cosas, que estas palabras no queden en el vacío, sí, Señor, sino, Señor, ayúdanos a no ser simples oidores de la palabra, sino hacedores de esta. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Gracias. Así es, hermano. Bueno, pasamos inmediatamente al tema que ya habíamos propuesto, que es el tema creciendo en la palabra. Este es un tema bien interesante porque para nosotros hoy en día poder estar aquí debió de haber acontecido ciertas cosas.
debieron de haber pasado ciertas situaciones alrededor de la palabra. Porque si no fuese así, usted y yo no estaríamos aquí, definitivamente. Pero cuando vemos que el mismo Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas detracciones, es todo lo que el ser humano debe de despojarse para poder llevar y caminar esta palabra en crecimiento. Así es. Pero también nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Mi hermano Antonio, ¿qué le puedo yo decir? Lo primero es que cuando vamos al Evangelio, y una de las definiciones que encontramos en el libro de los Hebreos 4:12, cuando nos dice, porque la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Cómo es? Es viva y eficaz, más cortante que espada ¿de qué? De dos filos. De dos filos. Y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Son palabras grandes, pero tenemos que ver y ir a un principio. Tenemos que ver qué importante es la palabra o quién es la palabra. Pero también nos encontramos que el mismo Dios, hablándole al profeta Oseas, le dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ¿el conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Exactamente. Porque cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Así es. Para la gloria del Señor, nosotros tenemos que llevar este pensamiento. Tenemos que saber que para nosotros hoy en día estar en este lugar diciendo que somos cristianos, que llevamos este evangelio, ha debido de acontecer ciertas cosas desde un principio. Pero primero tenemos que poner a Jesucristo, que nos ha dado un mandato. Y el mandato es ¿cuál? Que nosotros debemos de ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Predicar el evangelio y hacer discípulos. Pero es algo que uno lo vería de una manera, óyeme, cuando uno lo mira humanamente, uno se da cuenta que cómo este hombre va a hacer que ese evangelio pueda crecer tan grande. Pero aquí tenemos que ver, así como en Mateo, Él nos manda a hacer discípulos y a que prediquemos esta manera con esa palabra id, que es un imperativo que dice vaya, ve, haz. Pero el Señor, muy sabio, y en el tiempo que tuvo su ministerio de simplemente 3 años, Él tomó ¿a quiénes? Tomó 12 personas, específicamente 12 discípulos, y le dejó este encargo, diciendo, lo que yo hice, ustedes lo van a hacer. Así es. Pero mirándolo de una manera lógica, mirándolo de una manera humana, el impacto de la palabra, el impacto que crea Dios a través de su palabra, porque debemos de entender y reconocer que Dios es la palabra. Por eso cuando hablamos en la introducción, nos dijo que la palabra del Señor es viva y eficaz. Cuando hablamos de viva, es algo que no es muerto, es algo que está ahí para nosotros, es algo que se renueva constantemente porque está viva. Y eficaz, ¿por qué? Porque hace su trabajo en el tiempo que debe de hacerlo y en el momento que debe de hacerlo. Así es. Y para empezar a hablar de un crecimiento en la palabra,
hay que mencionar a estos 12 discípulos. ¿Por qué? Porque estos 12 discípulos eran individuos, ¿como quién? Como usted, como yo. Había uno que era pescador, había uno que era recaudador de impuestos, había uno que era estudiante, filósofo, ¿verdad? Había uno que era un erudito, pero todos estuvieron dispuestos bajo el mismo sentir de que esta palabra del Señor debía de ir en crecimiento, de que ellos tenían un mandato y de que había que multiplicarla. Así es. Mira, algo sencillo. Nosotros llegamos al evangelio, pero antes de ser evangélico, usted hacía algo fuera de. Usted trabajaba en una zona franca, usted trabajaba en una oficina, usted era maestro, usted era vendedor, usted tenía un colmado. Usted tiene virtudes, usted tiene destreza. Que esa destreza, ¿qué debe de suceder cuando usted viene al evangelio? Utilizar esa destreza para el crecimiento de la palabra ¿de quién? De Dios. De la palabra de Dios específicamente. Porque no hay manera, no hay forma de que si el Espíritu Santo no estuviera ahí, de que si esta palabra no fuese viva y eficaz, esta palabra a través de esos 11 individuos simplemente iba a multiplicarse hasta estos tiempos. Cada quien de tiempo en tiempo, gloria al Señor, ha tenido la oportunidad de aportar su grano de arena para que este evangelio, para que esta palabra pueda seguir creciendo. Gloria al Señor. Santo Jesús. Le pido perdón, estuve quejado de una gripe en estos días, pero el Señor nos tiene de pie y guerreando para su palabra. Así es. En el mismo océano dice, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1, parte B. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de quién, de Dios en la tierra. ¿Y quién es Dios? Dios es la misma palabra que tenemos a través de este libro maravilloso, porque aquí tenemos todas las enseñanzas, aquí tenemos todas las reglas de poder continuar y seguir hacia adelante llevando un poderoso mensaje, porque nosotros somos simples canales para que esta palabra pueda ser multiplicada. Aleluya. Así como esos 12 discípulos inicia el crecimiento y la distribución de la palabra del Señor. ¿Mediante qué? Apóstoles, mediante misioneros, mediante evangelistas, mediante maestros, mediante pastores. Mediante todo esto nosotros tenemos para así poder hacer crecer esta palabra. Nosotros hoy en día, la iglesia pentecostal, nos separamos de la iglesia católica hace ya más de 500 años, pero debió de acontecer algo, debió de haber un Martín Lutero que dijera: no, ya yo no voy a seguir porque esto no es lo correcto. Entonces de aquí llegamos nosotros como protestantes a través de que hubo un hombre y que pudo hacer multiplicar esta palabra para que siga creciendo en base a lo que dice la Biblia, que es el mismo Dios. Gloria a Dios. Sí, es maravilloso. Es el Señor que es quien nos guía, quien nos protege, quien nos da para nosotros poder seguir hacia adelante. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, de versículo 26 al 29, encontramos una parábola. Y la parábola dice: decía además así: el reino de Dios es como cuando un hombre echa una semilla ¿en dónde? En la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, por qué, ¿verdad? De este fruto de la tierra va en aumento y va creciendo. Esta es una palabra que
Nos la dice el mismo Jesucristo, hablando de qué ha acontecido y enseñando cómo una semilla puede crecer y puede germinar. Pero nosotros tenemos ejemplo vivo, ejemplo de que nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Y cuando hablamos de crecimiento, definitivamente tenemos que mencionar al apóstol Pablo. ¿Qué nos dice Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 3, ¿verdad? Versículos 6 y 7. Yo planté, ¿verdad? Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Cristo. Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Definitivamente, Dios es que da el crecimiento. Pero aquí vamos a ver la vida de Pablo. Tenemos que hablar de Pablo. ¿Quién era Pablo antes de llegar a los caminos del Señor? Pablo, llamado Saulo, se crió bajo las alas de este erudito de ese tiempo, Gamaliel. Tuvo preparación porque sus padres, ¿verdad?, eran padres de dinero, padres que podían, y le dieron una de las mejores educación. Pero como ahorita le estuve diciendo a usted, cuando llegamos a este camino, lo que el Señor nos ha dado, lo que hemos aprendido, entonces tenemos que ponerlo en práctica. Así es. Cuando este apóstol viene ya con este conocimiento, que tiene un encuentro con Dios, tiene un encuentro real con la palabra, todo aquello que él había aprendido lo pone a favor de el pueblo del Señor. Así es. Este hombre tiene la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Este hombre habla a cada una de estas localidades o de estas naciones. Habla a la gente de Efeso, le habla a los romanos, que era la élite más grande de ese entonces, pero le habla con coherencia, le habla como debe de hablarle. Pero no solo esto, este también sirve de canal para que otros puedan seguir hacia adelante. Vemos cómo él tiene a Timoteo y le pasa la antorcha para seguir hacia adelante. Indiscutiblemente, desde el principio podemos ver a un Elías pasándole la antorcha ¿a quién? A un Eliseo, pasando la palabra para que pueda seguir creciendo. Si vamos a Moisés, le pasa la antorcha a un Josué para la gloria y la honra del Señor. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en consideración. Si esta palabra ha crecido, si el evangelio ha llegado a mi vida, ha llegado a tu vida, ha llegado a las iglesias, es gracias porque el Señor ha ido en un constante crecimiento de la palabra, porque se le ha confiado la palabra del Señor a hombres y a mujeres de Dios, ¿verdad?, que han multiplicado aquello que ellos tienen para con cada uno de nosotros. Santo. Nosotros no nos podemos hacer ignorantes de estas cosas. Porque el Señor tiene cosas grandes para nosotros a través del crecimiento de su palabra, que está en tus manos, que está en mis manos, que está en la mano de todo aquel que dice que es cristiano evangélico. Nosotros tenemos la capacidad y tenemos la característica, porque tenemos esta leche, como hablamos en la parte inicial. Cuando dice Pablo, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Wow. Leche espiritual no adulterada. Pero tenemos que ver qué pasa con los niños cuando nace un niño. Cuando nace un niño, los primeros 6 meses, ¿qué es lo que dice el médico que debe de tomar? Leche. ¿Y leche de cuál? Una leche especial. Leche materna. Leche de su mamá, una leche que no necesita más nada, es tan completa que no necesita ni siquiera darle agua, porque esta leche tiene toda la sustancia, tiene el contenido, tiene todos los elementos. Pero mira que nos dice a nosotros, dice, buscad de esta leche como el niño. Un niño no sabe hablar, pero ¿qué hace un niño cuando quiere leche? Rompe a gritar. Rompe a gritar y de una vez la mamá va, lo agarra, lo tiene, lo sustenta y le da la leche. Desde que él se siente que está tomando esta leche, es saciado. Y de una vez se va el grito, se va el llanto.
Pero esta leche es especial de este niño, como dice Pedro, porque esta leche es la que va a hacer que haya un crecimiento de este niño. Así nosotros tenemos que buscar de la palabra del Señor, ¿verdad? Para nosotros poder seguir creciendo. ¿Qué te digo? Yo llegué hoy y yo puedo barrer en la iglesia. Yo llegué mañana y yo puedo barrer en la iglesia. Yo llegué pasado, pero ya aquí vamos a empezar a mover los bancos. Ya aquí vamos a empezar a mover la bocina. Aquí vamos a empezar a acercarme y ayudar a aquellos que están hacia adelante. Porque no es simplemente llegar, no, es buscar este crecimiento a través del Evangelio, porque los 12 apóstoles no se quedaron estáticos en un lugar. Los 12 apóstoles emprendieron el camino y hicieron lo que el Señor les dijo que deberían de hacer. ¿Y qué era? Ir y predicar ¿el qué? El Evangelio. Predicar la palabra, que es el mismo Dios, que la palabra es la única que cambia, que transforma, que liberta, la única que transforma la vida. ¿Por qué? Porque nosotros antes de encontrarnos con el Señor éramos personas corruptibles. Pero a la vez que cuando encontramos con el Señor y tenemos un cambio real y verdadero, tenemos que pasar a ser personas ¿cómo? Incorruptibles. Andar bajo el Espíritu Santo, andar bajo los designios y bajo las letras que nos da la palabra. ¿O qué le dice el mismo apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 1 en adelante? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quién? A los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Por qué? Prediques. ¿El qué? Porque prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que le está diciendo que haga? Que predique la palabra. Porque es lo único que va a hacer que tú tengas un pueblo firme. Es lo único que va a hacer que este pueblo no desmayezca y no cambie. Es lo único que va a hacer que podamos tener iglesias fuertes, jóvenes fuertes, niños fuertes, para seguir hacia adelante y no se aparten jamás ¿de qué? De la palabra del Señor, porque es una palabra viva y eficaz. Santo. Y cuando hablamos de esta palabra como viva y eficaz, hablamos de una palabra, hermano Antonio, que tiene que penetrar a lo más profundo de nuestras vidas y de nuestros corazones. Es una palabra que debe de haber un cambio inmediatamente. Usted se adentre o acepte a Jesucristo en su vida. El cambio va a suceder de ahora para ahorita, ¿no? Va a ser progresivo, pero va a ser en la palabra. Van a haber gente que van a llegar con vicios todavía de afuera, pero el Señor va a empezar a hablar a su vida y ellos van a empezar a cambiar y a transformarse. ¿A través de qué? De la palabra. La palabra cambia. La palabra es mágica porque es una palabra viva. Cuando uno se acostumbra a todos los días leer un capítulo o un versículo de la palabra, usted se está recargando porque hay gente que necesitan que usted le dé una palabra. Hay personas que están necesitando de la palabra. ¿De dónde voy a leer? No sé, pero de la Biblia tienes que leer. ¿Qué es lo que tengo que leer? No sé, pero de la Biblia tienes que leer. Porque el Señor va a poner este sentir. Y la Biblia que nosotros tenemos, que utilizamos, tiene punto, tiene coma, tiene título, te dice qué podemos leer o qué no podemos leer, porque ella está creada organizadamente para que nosotros podamos entender estas cosas. Pero no nos podemos hacer los inocentes, no nos podemos hacer que somos más o que somos menos que los demás, porque el predicar esta palabra o este evangelio viene desde hace tiempo. Viene desde que el Señor indicó que lo hicieran. Pero miren un versículo que me impacta. Estamos hablando de Lucas, capítulo 10,
versículo 17, dice la siguiente manera: volvieron los 70 y con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Santo. En esto tenemos que estar claros. ¿Quién envió a estos 70 a predicar? ¿Fue usted? ¿Fui yo? Fue Dios. Y ellos, cuando regresan, dicen que son maravillados. Aquí no estamos hablando de los 12 discípulos. Aquí estamos hablando de 70 discípulos. Puede ser que los 12 discípulos estuvieran en eso, pero había más discípulos también. Y decían que cuando el Señor lo envió a predicar esa palabra, hacían milagros, se levantaban los muertos, sanaban enfermos, sacaban demonios. Se hacían milagros a través de esta palabra, porque el Señor les envió a predicar esta palabra. Santo. Pero también el Señor dice que tengamos cuidado, porque hay muchos que en aquel día me dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Verdad? En tu nombre. Pero ¿qué importa que en tu nombre, en el nombre de Jesús, tú eches fuera demonios? Si tu vida no está viviendo conforme a lo que el Señor quiere, si tu vida no está sucediendo en torno a los designios que el Señor quiere para con cada uno de nosotros, ¿de qué servirá? No servirá de nada, porque en aquel día el Señor te va a decir a ti que un día echaste fuera demonios, que un día sanaste a los enfermos, que un día predicaste y curaste, y que mucha gente a través de ti vino al evangelio. Pero si no te mantuviste en la palabra, el Señor te va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿de qué te sirvió todo lo que hiciste, todo lo que aprendiste, si tu vida no la mantuviste conforme a la palabra del Señor? Donde el Señor dice que Él te va a desechar. Por eso en estos caminos tenemos que ser como niños sedientos de leche, buscando de la palabra que está ahí a nuestra disposición en cada día, en cada tiempo y en cada momento. Tenemos que saber y reconocer que si no fuera por la palabra, que es el mismo Dios, hoy en día no estuviéramos aquí. Así es. Pero que tenemos un compromiso muy grande, y el compromiso es ir y predicar esta palabra para poder alcanzar a aquellos que necesitan, porque hay una promesa del Señor y dice que antes de Él venir aquí otra vez, esta palabra tiene que ser predicado. ¿En dónde? En todo el mundo, en todos los confines de la tierra. Y nosotros creemos en eso, porque yo creo en un Cristo vivo. Yo creo en un Cristo que resucitó al tercer día, y creo en un Cristo que va a venir por su pueblo. También creo en un Cristo que dice en su palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y a la gente que está afuera esto le puede parecer locura, pero todo está aquí escrito, y esta palabra es viva y eficaz. Es una palabra que nos ayuda, que nos edifica a poder continuar hacia adelante. ¿Por qué? Porque por nuestra propia fuerza no podríamos. Mira que Jesucristo, más grande y más poderoso, que dice: es necesario que yo parta para así poder dejar a ¿quién? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, que va a morar en ti, que va a morar en mí, siempre y cuando aceptemos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador, y siempre y cuando reconozcamos que en la palabra vamos a seguir creciendo hacia adelante. Ahí el Espíritu va a estar con nosotros y vamos a poder seguir hacia adelante por encima de todas las cosas. Qué bueno es saber y poder crecer en la palabra.
Qué bueno es poder buscar de información. Qué bueno es poder edificarte. Qué bueno es poder buscar, indagar, escudriñar y formarte y cimentarte en la palabra. Porque cuando buscamos de esta leche no adulterada, cuando buscamos de esta palabra, el Señor Todopoderoso se va a mantener contigo. Su Espíritu se va a mantener contigo y no va a haber nadie que te detenga. Siempre y cuando nos mantengamos ¿en qué? Buscando de esa leche espiritual. Buscando esa palabra con esa hambre. Buscándola con necesidad. Buscándola de manera de que si no la buscamos moriremos. Así es. Esa es la verdad absoluta de la palabra del Señor. Y cuando vamos a la segunda carta de Pedro, en su capítulo 3, versículo 18, dice de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué debemos de crecer? En la palabra de Dios. En el conocimiento ¿de qué? De la palabra del Señor. ¿En qué debemos crecer? Para que esta gloria que va a ser hasta lo último día de la eternidad. ¿Qué nos dice el Señor de su palabra? Que el mundo y todo pasará, pero ¿quién no pasará? Su palabra no pasará. Su palabra va a permanecer con nosotros, porque su palabra es la que nos va a guiar y nos va a ayudar a tener este encuentro especial con el Señor en nuestras vidas. De manera irónica, pero debemos de crecer en la palabra. Debemos de buscar de ella. Debemos de aferrarnos a ella como un niño que tiene sed y que la única sed que lo puede saciar es la leche de su madre. La única sed que a nosotros tiene que llenarnos es la palabra del Señor. Lo único que debe de llenarnos es el Espíritu Santo. Lo único que debe de hacer para ayudarnos a seguir creciendo y traer otra gente a este evangeliazo, ¿qué es? La palabra. La palabra del Señor. Así como nosotros tenemos que ser jóvenes en crecimiento, debemos de seguir aumentando a otros jóvenes para poder predicar el evangelio. Qué bueno es aceptar al Señor en nuestra juventud. Qué bueno es saber que el Señor ha estado ahí siempre para cada uno de nosotros. Qué bueno es saber que su palabra siempre ha estado dispuesta y para que nosotros podamos avanzar. Y ya en la parte final quiero leerles rápido varios versículos. En Salmo capítulo 119, Salmo capítulo 119, cuando empezamos a leer, vemos por ejemplo el versículo 9 que nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Usted sabe con qué? Con guardar la palabra. Aleluya. Es el 19, pero vamos al 16, nos dice también: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cuáles son los estatutos del Señor? Su palabra. Su palabra. Gloria a Dios. El 17 dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu mandamiento. Guarde tu palabra también. Por eso el crecimiento debe de ser en la palabra. Aquí vemos a un David que habla, guarda los estatutos, guarda la palabra. David fue un siervo aventajado definitivamente. Agradable ante los ojos del Señor. Que tuvo debilidades, sí la tuvo. Pero su corazón era conforme a la palabra de Dios. Por eso nos da toda esta recomendación en este salmo. El 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame. Dame vida según tu palabra. Oh, santo Dios. Vivifícame a mí según tu palabra, aunque mi alma esté metida en ese hoyo perdido, aunque esté abatido, aunque esté hecho polvo.
Versículo 28 nos dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Muchas veces en estos caminos vamos a tener aflicciones, vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas. Pero cuando vamos a la palabra dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿En dónde nosotros vamos a encontrar un sustento real y verdadero? ¿En dónde vamos a poder salir del hoyo donde estamos? En la palabra del Señor, porque ella es que nos enseña. El 38 nos dice: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra al siervo que te teme. Qué bueno es temer a Jehová. Mira, como decía, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es un miedo, es respetar su palabra, es guardar sus mandamientos, es guardar sus estatutos. De la única manera que este evangelio ha trascendido y ha llegado tan lejos. Hoy en día, 2023, más de 2000 años después de Cristo Jesús, cambiando armas, transformando vidas, transformando corazones, con hombres de bien, con mujeres de bien, a través de su palabra. El 43 dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tu juicio espero. Estamos aquí y lo único que vamos a esperar es el juicio del Señor. Pero si estamos en la palabra, obtenemos victoria. Y con estos dos, aquí vamos a ponerle la tapa al pomo, como decimos nosotros, un refrán muy popular. 49 y 50 dice: acuérdate de tu palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Yo estoy esperando en la palabra de Dios. Y dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Yo soy vivo en la palabra del Señor. Usted está vivo en la palabra del Señor. De la única manera que podemos llevar a unos jóvenes a que sigan creciendo, a que sigan avanzando, por la palabra, es inventándonos en la palabra del Señor. Señor, gracias te doy por la oportunidad de venir a hablar de tu palabra. Esperemos que esta palabra pueda cambiar y transformar a todos aquellos que la han escuchado a través de esta plataforma, a través de los hermanos aquí presentes. Oh Señor, ayúdanos a permanecer en ella y a que ella siga transformando y cambiando nuestras vidas y llegando a otros para que las sigan multiplicando. Así como Apolo instruyó a Timoteo, ayúdanos a instruir a aquellos que necesiten de tu palabra. Mira, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermano Antonio, para que cierre. Bueno, cuando la Biblia, entiendo yo que habla de el temor, se refiere específicamente a la obediencia. La obediencia que tiene que tener el creyente delante de Dios. Y creemos que estas palabras han llegado profundamente a cada oyente y a cada persona que siempre está ahí sintonizando Jóvenes en Crecimiento y la plataforma Escogido TV, con los diferentes programadores de este lugar, esperando que el Señor siga haciendo cosas maravillosas en tu vida. Pero tú también tienes que dejar que Dios haga cosas en tu vida. Santo es el Señor a través de su palabra. Así que le damos la gracia al Señor infinitamente por darnos nuevamente el privilegio y de traer personas diferentes para llevarte el mensaje de la palabra del Señor en este programa Jóvenes en Crecimiento. Así que hasta la próxima. Ahí estaremos.